Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a estar deteniendo en el versículo 19 del Evangelio de Mateo, capítulo 22, que así nos dice este interesante versículo. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Los fariseos, junto con los herodianos, le acaban de hacer una pregunta trampa al Señor. Esta pregunta tenía la intención de poder sorprenderle en alguna palabra y así poder acusarle con el fin de quitárselo del medio. Fíjate tú. La pregunta trampa fue que si era lícito pagar el tributo al César o no. Y como ya hemos estado viendo, desglosando en los devocionales anteriores, sabemos que, mira, da igual lo que Jesús conteste, porque al final van a terminar acusándole. Ya sea que Jesús dijera que sí o que dijera que no, lo cierto es que ellos iban a tener argumentos para levantarse en contra del Señor. Ayer veíamos que antes de contestar, Jesús les habló claramente llamándoles hipócritas. Pero en este versículo 19, lo que encontramos es la respuesta a esa pregunta. Y es en estas palabras que vamos a comprender, vamos a entender a la perfección por qué Jesús les ha llamado hipócritas. El Señor les dijo, mostradme la moneda del tributo. Ahora bien, ¿por qué Jesús pidió que se le mostrase una de estas monedas? Monedas que se usaban para pagar el tributo al César. El Señor no pidió una moneda porque quizá Él no supiera cómo era, no, ni mucho menos. Jesús sabía perfectamente cómo era el dinero, cómo eran las monedas de su tiempo. Entonces vuelvo y repito, ¿por qué Jesús pidió que se le mostrase una moneda? Lo que Jesús está haciendo es tratar de señalar la incoherencia de sus adversarios. Estos fariseos, junto con los herodianos, que venían para tratar de arremeter contra el Señor por el tema del tributo al César, lo que tenían en sus bolsillos era precisamente la moneda del tributo a César. Es decir, que el hecho de que ellos portasen esa moneda, ya estaban demostrando que ellos mismos estaban subyugados al sistema romano. Mira, fíjate esto qué incoherente. Estas personas alardeaban de detestar el dominio romano. Ellos presumían públicamente que ellos dependían única y exclusivamente de Dios y por supuesto que no de Roma. Pero al mismo tiempo en su vida cotidiana usaban el dinero romano todos los días. Cuando Jesús les pidió una moneda, ellos enseguida se metieron la mano al bolsillo y se sacaron una y se la pudieron presentar a Jesús. En otras palabras, estas personas lo que estaban haciendo era criticar en otros lo que ellos mismos hacían. Ellos juzgaban a los demás por algo que ellos mismos practicaban. Si realmente ellos estaban tan en contra del Imperio Romano como decían, ¿por qué entonces llevaban consigo una moneda? Una moneda que tenía la imagen, tenía la inscripción del César romano. Si ellos estaban tan escandalizados con el hecho de tener que pagar un tributo, ¿por qué entonces manejaban la economía romana? Si es cierto que ellos odiaban tanto el sistema del César, ¿por qué se movían dentro de ese sistema como cualquier otro ciudadano de a pie? ¿Ves? Creo que ahora ya podemos entender muchísimo mejor por qué Jesús, antes de responder, les denominó hipócritas. Y es que ellos mostraban externamente un rechazo hacia Roma, pero interiormente participaban del sistema romano. Y qué triste es que a veces nosotros también nos comportamos de la misma manera. Porque seamos honestos, a veces hemos criticado a los demás algo que quizá nosotros también hacemos. Puede ser que en más de una ocasión hemos caído en la incoherencia, en la hipocresía de los fariseos, al decir que solo servimos a Dios, mas sin embargo, qué sé yo, seguimos guardando monedas romanas en nuestro corazón que llevan la imagen de otro Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, allí en el capítulo 2 y en el versículo 1, dice lo siguiente:
por lo cual eres inexcusable. Inexcusable significa que no tiene excusa, que es totalmente imposible de justificarse. Pablo dice que es totalmente inexcusable aquel que juzga a otra persona alguna actitud o algún pecado, pero en la intimidad el que juzga está haciendo lo mismo. Jesús también explica esto con otras palabras cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y en el versículo 41 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tristemente al ser humano le encanta juzgar, le encanta condenar todo lo que hacen los demás. Pero si somos honestos, muchas veces aquel que juzga y condena en la intimidad está haciendo lo mismo. Esto es lo que nosotros podríamos llamar quizá como tener o llevar, mejor dicho, llevar una doble vida. Aparentar delante de las personas algo que realmente en la intimidad no estamos viviendo. Por eso Jesús lo que les dijo a estos fariseos y a estos herodianos fue: muéstrame la moneda. Y de la misma manera quizá el Señor nos está diciendo así en el día de hoy: muéstrame la moneda. Muéstrame eso que tienes en oculto, pero que estás condenando públicamente. Saca a la luz aquello que tú mismo condenas. Por ejemplo, personas que dicen confiar en Dios y sin embargo viven ansiosos, qué sé yo, por el dinero. Creyentes que dicen amar a Dios por encima de todas las cosas, pero después se niegan a perdonar, siguen guardando rencor en sus corazones. Personas que dicen que lo más importante en sus vidas es Dios, pero después no aman a un hermano. Bueno, y así podría ponerte unos cuantos ejemplos más, con el fin de darnos cuenta que a veces nos comportamos de la misma manera que los fariseos. Condenamos algo en los demás que quizá en nuestra vida también lo estamos haciendo. Creo que estarás de acuerdo conmigo cuando digo que es absurdo e incluso ridículo condenar a quien paga el tributo a César cuando somos los primeros en cargar monedas del César. Por eso lo lógico y lo coherente sería de dejar de mirar tanto a los demás, dejar de juzgar tanto a los demás, de condenar tanto a los demás y ocuparnos más en ser íntegros delante de Dios. Así que te pregunto en esta mañana, ¿qué moneda tienes que presentarle hoy al Señor? ¿Qué es aquello que condenas en los demás, pero que tú mismo practicas? Puede ser el orgullo, quizá puede ser el amor al dinero, quizá puede ser la falta de perdón, quizá puede ser cualquier pecado en oculto. Pero sea lo que sea, te invito a que puedas poner tu vida en orden delante de Dios y que no mantengas cosas en oculto. Porque recuerda algo, la Biblia dice en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 4 y en el versículo 22, cuando se nos dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y no hay nada escondido que no vaya a salir a la luz. También en el Antiguo Testamento, esto no solamente lo encontramos en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, se nos dice que Dios va a traer toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que tarde o temprano todo saldrá a la luz. Por eso es mejor que seamos nosotros los que voluntariamente saquemos esas monedas, esas cosas ocultas, y nos apartemos de ellas para que no caigamos en el error de los fariseos de vivir bajo la hipocresía. Seamos íntegros delante de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque a pesar de que muchas veces nos comportamos de una manera que no es 100% correcta, aún así tú sigues tratando con nuestra vida. Sigues obrando en nosotros. Porque tú que has comenzado una obra en nosotros, sabemos que la vas a seguir perfeccionando hasta el último día. Señor, queremos ser íntegros delante de ti. No queremos tener nada en oculto, no queremos vivir de hipocresía, de apariencias. Queremos ser íntegros delante de ti. Ayúdanos a vivir en integridad, mi Dios.
Gracias te damos por este día. Oramos para que puedas guardarnos. Oramos para que tu bendición nos alcance en el día de hoy. Y sobre todas las cosas queremos darte gloria, queremos darte honra. Queremos exaltar tu nombre en el día de hoy. Gracias te damos, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.